Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. En esta ocasión nos tocó salir de nuestro taller y de nuestra zona de confort. La transformación que os vamos a enseñar hoy ha sido un reto en todos los sentidos. Es un mueble muy grande, imposible de mover por las dimensiones y por el peso que tiene, lo que nos obligó a tener que desplazarnos a domicilio para poder trabajar. Y por otro lado, el acabado elegido, que implica muchas capas de pintura y muchas horas de trabajo para conseguir el acabado deseado. Al trabajar a domicilio, lo primero que tuvimos que hacer fue obviamente asegurarnos de que no íbamos a manchar nada. Aunque utilizamos pinturas al agua, son bastante difíciles luego de remover de las superficies, principalmente la imprimación y el barniz, con lo cual hemos protegido muy bien toda la superficie. Hemos utilizado esta especie de alfombra que utilizan los pintores para proteger. Teníamos a nuestro favor que los clientes habían hecho obra y en el espacio donde estaba el mueble solo estaba el mueble, no había nada más que tuviéramos que proteger. Si hacéis esto en vuestras casas y tenéis los demás muebles, pues lo suyo es que los tapéis utilizando pues unos plásticos. Al tratarse de un mueble tan grande y tan pesado, lo de desmontar lo máximo posible, hablando por ejemplo de las puertas, aquí ha ganado un nuevo significado. Más que nada porque si no lo desmontamos es absolutamente imposible que consigamos moverlo un poquito y necesitamos mínimo de separar los dos módulos para poder trabajar. Así que el siguiente paso fue desmontar por completo todo lo que se ha podido desmontar. Al desmontar la parte inferior hemos conseguido aligerarlo bastante y en ese momento hemos conseguido mover un poquito lo que es el módulo hacia adelante, por un lado colocándola encima de la alfombrilla que habíamos puesto para proteger el suelo y por otro lado ya consiguiendo con eso tener acceso al módulo que estaba detrás. Y al módulo trasero, o que en este caso es el superior, vamos a repetir el procedimiento. Vamos a desmontar por completo todas las puertas, por un lado porque es más fácil, por otro lado pesará menos y por último también porque vamos a pintar el interior, entonces es más seguro que las puertas no estén colocadas. Pero antes de quitarlas voy a aprovechar que esta posición, la posición vertical, para encintar alrededor de los cristales porque no los vamos a quitar, así que voy a protegerlos muy bien. Lo hago en esta posición porque es más cómodo, pero bueno, la verdad que en este caso daría igual, podría quitar las puertas y después proteger. Y ya por último retiramos los pomos de las puertas y de los cajones y con esto podríamos dar por concluida la fase de desmontaje del mueble. Y la siguiente etapa de esta renovación es la limpieza en profundidad de todo el mueble. Es uno de los pasos más importantes. Para limpiar utilizamos un limpiador jabonoso neutro para madera, lo pulverizo sobre toda la superficie y después lo friego muy bien utilizando una bayeta húmeda. Es muy importante que el mueble quede bien limpio. El producto que utilicéis para la limpieza va a depender un poco del gusto personal. A mí me gusta utilizar un jabón neutro. Si tenéis otra preferencia, lo importante es que sea algo específico para madera y que no deje residuos y que aparte luego lo aclaréis muy bien utilizando agua. No tengáis miedo a mojar la madera porque hay que limpiarla muy bien. Luego obviamente es imprescindible dejarla secar también muy bien, pero no tengáis miedo a limpiarlo porque eso va a afectar mucho lo que es el resultado final. Este trabajo lo vamos a realizar a lo largo de varios días y en la jornada de hoy ya solo nos queda dejar reparados las pequeñas imperfecciones que tiene el mueble. Le vamos a aplicar masilla para madera y vamos a dejar que se seque muy bien hasta mañana, al igual que el resto del mueble. Y vamos también a encolar unas partes de chapa que están un poco levantadas. Hemos dejado que el mueble secara muy bien durante toda la noche y empezamos la jornada de hoy lijando la superficie. Para ello vamos a utilizar lijas de mano con un grano medio. Después de lijar eliminaremos los restos de polvo utilizando un trapo y también limpiaremos el mueble con alcohol.
El lijado no es un paso imprescindible, pero ayuda mucho a conseguir un resultado óptimo. Lo mismo ocurre con la siguiente fase, que es la fase de la imprimación. En este mueble no es imprescindible, pero sí es recomendable porque queremos conseguir un acabado que sea muy duradero en el tiempo. Así que esta segunda jornada la concluiremos cuando tengamos todo el mueble imprimado. Como no es una superficie que tenga un riesgo de sangrado o de que salgan manchas, con una mano de imprimación será suficiente. Y así empezamos esta tercera jornada de trabajo para renovar este enorme mueble de comedor. Ayer aplicamos una mano de imprimación que ya está completamente seca y lo que vamos a hacer hoy es empezar a pintar. Pero antes de pintar vamos a pasar con una lija muy fina sobre toda la superficie para que esta quede bien lisa y que no quede ningún grumo o ningún pegote de imprimación. Y llegó el momento de empezar con la pintura. Este tipo de acabado que vamos a hacer lleva varios tonos de pintura y necesita varias capas hasta conseguir el resultado deseado. Como ya viene siendo habitual en nuestros últimos trabajos, vamos a utilizar un Chalk Paint de la marca Vintage y los nombres de los colores que vamos a utilizar los podéis consultar en la descripción del vídeo. La primera capa de pintura la vamos a dar en el tono Old Beige y en realidad vamos a dar 2 manos porque este va a ser nuestro tono base, así que queremos que la cobertura sea perfecta. Para aplicar la pintura utilizaremos una brocha o un pincel para las zonas de más difícil acceso y un rodillo para las superficies lisas. El interior del mueble también va pintado, pero en este caso vamos a utilizar un color liso. Optamos por utilizar el tono blanco al que le hemos añadido unas gotitas de marrón para oscurecerlo un poquito. Y así se ve el mueble cuando hemos terminado de dar las primeras manos de pintura. Este tono más oscurito para el exterior y el tono más claro en la parte de dentro. Esto va a crear un contraste muy bonito y muy agradable. Vamos a dejar que se seque muy bien y mañana vamos a seguir pintando y a seguir dando capas hasta conseguir este acabado que veis aquí. Este truque yo creo que ya os lo he contado en otros vídeos, pero os lo dejo aquí también. Siempre que vais a dar varias manos de pintura, no hace falta que lavéis los pinceles o los rodillos. Los podéis guardar en una bolsita de estas con cierre hermético, lo pulverizáis un poquito para que se mantenga húmedo y al día siguiente lo podéis volver a utilizar sin ningún problema. Esto os va a ahorrar mucho tiempo y pintura. Y aquí podéis ver el mueble después de aplicar la segunda mano de pintura. El cambio que ha dado es increíble e incluso lo podríamos dejar así con este acabado. Pero lo que estamos buscando es imitar la madera blanqueada. Así que vamos a esperar a que se seque muy bien la segunda mano de pintura que le hemos dado antes de pasar a la fase del acabado. Y para conseguir este acabado imitando el efecto de la madera blanqueada, voy a utilizar pintura blanca y la técnica del lavado de color. Esto es, voy a aplicar la pintura y inmediatamente después, antes de que se seque, la voy a remover con un trapo. Aspectos a tener en cuenta al realizar esta técnica. El primero, la pintura debe de estar bastante diluida. Esto se puede conseguir de dos formas, o bien diluir la pintura previamente añadiendo agua, o bien utilizar un pulverizador como es mi caso. Yo no quiero añadir agua a la lata de pintura, así que opto por pulverizar bien con agua la superficie, tanto antes de pintar como durante la aplicación de la pintura. Y otro aspecto a tener en cuenta es que la pintura hay que removerla en un único sentido, sea en sentido vertical o en sentido horizontal. Esto sirve para imitar el veteado natural de la madera. Y al tratarse de una superficie tan grande, lo ideal es trabajar por secciones, respetando las formas del mueble.
Por un lado se pintan las molduras, después la chapa lateral, porque además, como pretendemos imitar el veteado natural de la madera, en cada sección el veteado va en una dirección distinta. Por eso es muy importante hacerlo por partes. Las zonas que tienen los tallados o algún tipo de relieve suelen ser un poco más difíciles de trabajar. En este caso, pues no hay problema, porque si se aplica la pintura y al remover el resultado no es del todo satisfactorio, se le puede aplicar más agua y removerla por completo. Tener en cuenta que esta pintura, hasta que no se seque, es relativamente fácil de remover. Lo mismo no pasa una vez seca. Y así se ve el mueble después de una jornada más de trabajo. La parte exterior le hemos aplicado el lavado de color blanco y en el interior le aplicamos una tercera mano de pintura, en este caso mezclada al 50% con un barniz en color mate. Y llegados a este punto ya lo que nos queda es empezar a cuidar los detalles. Utilizando pintura en tono Antique Sand, que es un tono algo más oscuro que lo utilizado de base, voy a resaltar algunos detalles del mueble. Esta mezcla de colores me va a dar un acabado muy natural, muy similar al que tendríamos en una madera de verdad. Este tono lo voy a aplicar mezclando la técnica del lavado de color y la técnica del pincel seco. En esta etapa he aplicado los mismos principios que cuando apliqué la pintura blanca, o sea que cuando hice el lavado en blanco, trabajando por zonas, respetando lo que es la estructura del mueble y siguiendo la misma dirección para crear la ilusión de que es madera natural con su veteado. Y aquí os enseño más de cerca el detalle del cajón. Está con el lavado en blanco y cuando le aplico el tono más oscuro queda con un aspecto muy natural, parece madera de verdad. Y ya para dar por concluida la fase de pintura del mueble me faltan un par de detalles. El primero de ellos es lijar toda la superficie con una lija fina. Este paso me sirve para unificar la pintura, o sea, que no se noten las pinceladas sueltas. Alguna pincelada suelta muy marcada, pues la lijo un poquito más y esto hace como que se difumine. El otro paso es retocar las zonas que quiero destacar, como pueden ser las esquinas para aportar volumen al mueble o los tallados. Y para ello voy a utilizar una vez más la técnica del pincel seco y la pintura blanca. Voy a hacer que destaquen las zonas que quiero que se vean más claras. Tener siempre en cuenta que todos estos pasos que os voy comentando hay que aplicarlos a todas las partes del mueble, aunque yo en el vídeo solo os enseñe, por ejemplo, cómo pinto un lateral o cómo pinto un cajón. Tener en cuenta que el mueble está dividido en muchas partes. Está en la parte de los cajones grandes, los cajones más pequeños, las puertas, o sea que todo esto lo repetimos en cada una de las partes. Y dicho esto, os enseño por primera vez el mueble montado en su posición. Con mucha ayuda hemos podido subir la parte superior y así es como se ve este gigantón. Para trabajar en la parte superior del mueble ahora necesitamos ayudarnos con una escalera, aunque en realidad ya no queda mucho que hacer, porque mientras yo me encargaba de los acabados, Javi ha barnizado todo el interior del mueble, entonces ya solo nos queda dar un par de manos de barniz a lo que es el exterior. Os quiero también comentar que hemos utilizado dos tipos distintos de barniz. Hemos utilizado uno con un acabado mate en el interior y para la parte exterior vamos a utilizar un barniz con un acabado satinado. El barniz lo voy a aplicar utilizando una esponja porque resulta más fácil, principalmente lo que es la zona de las puertas y las zonas que tienen las molduras. También podría utilizar un rodillo en las partes lisas, pero en este caso lo barnizamos todo con la esponja. Las dos opciones serían igual de válidas.
Y con el mueble ya barnizado llega el momento de volver a poner las puertas, pero antes tenemos que limpiar los pomos. Están en buenas condiciones, así que mantendremos los originales, pero necesitan una buena limpieza. En la descripción del vídeo os dejamos enlace a cómo lo hacemos nosotros para que queden así de bien. Mirad, quedan como nuevos. Ahora que están bien limpios, los colocamos nuevamente en las puertas y para que queden perfectos, pinto también los tornillos en el mismo tono dorado de los pomos y así no se van a ver o no se van a notar. Muchos nos preguntáis en otros vídeos que cómo se llama este tipo de pintura que utilizamos para metal, así que si entráis a la descripción del vídeo podéis encontrar toda la información y podéis encontrar un enlace directo a Amazon donde la podéis conseguir. Y por fin llega el momento de volver a colocar las puertas en su sitio. Estas van atornilladas al mueble a través de unos tornillos y de unas bisagras. Colocaremos también en su sitio los cajones, pero antes le vamos a dar cera tanto por dentro como por fuera. La cera en el interior es para hidratar la madera y la del exterior para facilitar su apertura y su cierre. Damos los últimos retoques utilizando la pintura dorada para pintar, por ejemplo, las bisagras que tienen un tono dorado un poco más apagado que los tiradores, y con esto podríamos dar por concluida esta renovación. Aquí os enseño el resultado final. Ha quedado impresionante. Hemos conseguido que este mueble gigante oscuro parezca mucho más ligero y con un acabado mucho más moderno. Esta es sin duda una buena alternativa para esos muebles tan grandes y pasados de moda que piden a gritos una actualización, pero que al no ser de madera maciza, como es este el caso, limitan mucho los acabados que se pueden hacer. Con esta técnica conseguimos crear la ilusión de que es madera clarita cuando en realidad es pintura. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por asistir a este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, nos lo decís en los comentarios y recordad que en la descripción del vídeo encontraréis todos los materiales que hemos utilizado. Si aún no lo hicisteis, suscribiros al canal y en la próxima semana os vamos a enseñar cómo hicimos esta mesa juego con el mueble de hoy.